Hoy se toma un café con Claudia. Martín Jorge dirige la Banda Sinfónica. Trabajó con García Vigil y mañana reabre con Shakespeare en el Teatro Solís. Es el fundador del Montevideo Symposium Musicus y trabaja por el mundo. Martín, qué gusto. Felicitaciones primero por todo tu trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, por todo lo recorrido, ¿no? Bueno, gracias. Por todo lo que ha significado tu experiencia de acercar la Sinfónica al espectador y al público en general. Algo parecido a lo que hizo Boca en el ballet, lo hiciste vos con la Sinfónica, que estás desde el año 2015. 2015. O sea, un montón. Sí, me animaría a decir que de alguna forma, yo no digo yo solo, pero heredamos una impronta muy grande que Continuador, marcó entonces. Federico García Vigil, claro, en los 90 con la Filarmónica. Fue ese gran director de orquesta uruguayo que popularizó de alguna forma el formato sinfónico y lo empezó a acercar. Pero después vos fuiste un poquito más arriesgado también en las puestas y todo, ¿no? Fueron momentos distintos. Estas cuestiones de los encuentros de la nostalgia que hacías con interpretaciones de temas muy conocidos, que acercaban de algún modo al público en esos espectáculos gratuitos que eran masivos realmente, que había que decirle a la gente, ya está, no se puede entrar no hay más. más entradas, el Parque Rodó, ahí en lo que era el Parque Hotel ahí en Carrasco, realmente eran muy masivos y espectaculares de ver, ¿no? Y fueron muy lindos. O sea, ahí lo tenemos al maestro, ¿no? Que se nos fue hace no tanto. Hace no tanto. Y para vos él fue... ese concierto es en el atrio de la Intendencia. En esa época yo estudiaba con él. No había Teatro Solís, se había cerrado, 99 del 2004, y Federico transformó el atrio de la Intendencia en una sala de concierto. Y empezó a hacer estos programas fantásticos. ¿Qué significó para vos, Federico? Porque vos fuiste alumno de él, ¿no? Sí. Aprendiste con él en la universidad. Y después fuiste su asistente también, ¿no? Fui asistente de él acá en España. Es de esas personas que te marcan la vida. La primera vez que yo lo vi, yo tenía 15 años, yo fui al Teatro Solís a ver Carmen. Y él dirigía. Era el Teatro Solís antes de la Reforma, entonces el director te pasaba por al lado en el público. Y quedé tan impactado que al otro día, me acuerdo que fui al liceo y había una cosa que se llamaba guía de profesionales, de carreras profesionales que podías encontrar en la universidad. Y ahí me enteré que en la universidad se podía estudiar dirección de orquesta. 3 años después, cuando llego, el catedrático era García Vigil. Me temblaban los pies, o sea, tenía que haber una prueba de ingreso que era muy difícil. Y era una figura de un carisma, de un instinto, de una musicalidad increíble. Sí. Y bueno, y 7 años de carrera, que es lo que duraban las licenciaturas en música en ese momento, fue un contacto permanente y con mucha generosidad a toda una generación que estudiábamos con él, nos abrió las puertas del mundo profesional, nos apadrinó, como se decía antes, creó programas para jóvenes directores, como fue en su momento Las 4 estaciones de Vivaldi, que hasta ahora se sigue haciendo en la Filarmónica, y nos ayudó, nos dio los elementos, compartió muy honestamente lo que para él era la música y la dirección, y después nos dejó ser y que cada uno siguiera su camino. Un mentor. Sin duda. Un mentor. Es una figura que va a hacer falta en Montevideo. Y seguramente a vos te enseñó y te trazó la carrera con su sello, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, bueno, reabre el Solís con este espectáculo de Shakespeare, con entradas agotadas. Felicitaciones. Gracias. Esto es el domingo, ¿no? Sí, gracias. Ya te digo que creo que lo vamos a tener que repetir, porque la cantidad de mensajes que nos están llegando, entonces seguramente en breve lo haremos de vuelta por toda la gente que no pudo conseguir su entrada. Obras de Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, ¿no? Van a estar allí. Y yo, la verdad, como director de orquesta, ¿no? Me imagino, bueno, primero que uno tiene que conocer de todos los instrumentos, saber de música, al menos algo de cada uno de los instrumentos que dirigís allí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que funciona el diálogo entre el director y todos los músicos? ¿Cuántos músicos son? Nosotros en la Banda Sinfónica tenemos 66. No vamos a poder estar todos por el protocolo, vamos a hacer 49 máximos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el diálogo entre el director y esa mirada? ¿Es la varita con un gesto? ¿Es una inflexión? ¿Cómo funciona tu oído musical también? Bueno, el fenómeno de comunicación... ¿Cómo hacer para disimular algo que pueda desafinar? Porque eso debe suceder, uno ni se entera, ¿no? Hay de todo. Una entrada tardía. Hay de todo. A ver, lo primero es que es un fenómeno de comunicación muy difícil de explicar, porque se basa en una comunicación no verbal, simplemente gestual, y es un lenguaje que, si bien los directores lo aprendemos de cómo hacerlo, no es como el músico que aprende cómo leerlo, se da naturalmente. Por eso se dice... o se tiene o no se tiene y después se puede perfeccionar o no se puede perfeccionar. ¿Qué es eso de comunicar?
que no solo es con las manos o con la batuta o con la varita, sino tiene que ver con la mirada, con la empatía y con el trabajo de ensayos, que a veces una hora de concierto pueden ser 15 días de ensayo, dependiendo del repertorio, donde uno va trabajando esas obras. ¿Cuál es la tarea fundamental nuestra? Concertar, o sea, armar el concierto, hacer que esa enorme cantidad de individualidades que son los músicos, en este caso el concierto nuestro, 49, 50 en algún momento, cada uno de ellos tiene una visión distinta de la obra, propia, personal. Es como el mosaico de una iglesia. O sea, vos ves el mosaico, está hecho un montón de vidriecitos de colores. Si se rompe uno, no importa, porque el mosaico se ve igual, pero vas a ver que pasa la luz. Cada uno es uno de esos músicos. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es pulir esos cristales, reparar el cristal que no está, asegurar el color para que la imagen que se va a ver sea la mejor y que cada uno esté también representado. Claro, pero hay estilos. Hay unas fotografías preciosas que vos mandaste que te ponen ahí. Bueno, este es el video, pero me gustaría, señor director, algunas de las fotografías que te muestran en acción. No sé qué no, será. la verdad que llama la atención, porque hay estilos, ¿no? Uno observa, hay unos que se mueven más. O sea, vos utilizás todo el cuerpo para hacer esa coordinación. Yo creo que sí, si me preguntás exactamente no lo sé. Nunca lo analicé, nunca me miré a mí mismo haciéndolo. Ahí va. Bueno, y esto, vos hablabas la otra vez, yo leí algo que tú declaraste respecto a que sacarle el saco y la corbata a los directores de orquesta, pero no se puede, o se puede. ¿Cómo no? Sí se puede, depende del momento. Yo lo que creo que vivimos en una época distinta, donde hay muchísima comunicación, una fluidez muy grande y de contacto entre la gente. Lo que antes era el ritual del concierto sinfónico con enorme solemnidad, que marcaba una distancia muy grande entre el público y el escenario, yo creo que no va acorde con la forma como nos comunicamos hoy por hoy. La música sinfónica a veces parece acartonada, anticuada, pasada de moda, porque sigue manteniendo algunos cánones que no son de la vida cotidiana. ¿Cuál es el valor? Esa música que suena en vivo, o sea, ¿por qué seguimos tocando esa sinfonía de Mozart, de Beethoven? Porque es un valor patrimonial y intransferible. Lo puedes escuchar en un disco, pero el fenómeno de ir al teatro, esa música atracciona sangre y sin amplificación, cuando te toca, te emociona, es importante. Y todo aquello que podamos hacer para cambiar esos rituales. ¿Es importante que haya corbata? No, lo importante es que suene lo más afinado posible. ¿Y cómo educar al público que no es experto en hacer ese silencio necesario para escuchar una sinfónica o una obra clásica, ¿no? Que no es lo mismo que ir a un concierto de rock. No, no es lo mismo, son experiencias distintas. Sin duda que lo que ha cambiado muchísimo es un tema en educación y en formación. Antes, hasta cuando ibas a la escuela, te ibas con una idea de muchas cosas generales de la vida. Hasta que en un concierto había que hacer silencio antes. Ahora eso se ha perdido. Vos hablabas del ballet al principio. Yo cuando voy al ballet Soria quedo fascinado porque empieza la música y la gente no para de hablar hasta que no se sube el telón. Y es como decir, sí, pero empezó, ¿eh? Empezó con la música. Escuchen la música porque hay información de lo que va a pasar después. Creo que desde la banda sinfónica nosotros contribuimos a trabajar eso, a desmitificar, porque ¿por qué es importante el silencio? Bueno, para que nos preparemos para la información que va a venir en forma sonora y de alguna forma ese sonido parte de un silencio colectivo, porque no es el silencio que no pasa nada, es el silencio de muchos que estamos juntos y que vamos a poner nuestra atención en algo que nos va a unir como comunidad en ese ritual que es el concierto. Martín, háblame un poco de la música como factor de cambio. Vos estuviste en El Salvador trabajando muchos años, haciendo música allí, y de repente tenías en tus grupos musicales niños o jóvenes que atravesaban situaciones realmente de extremas, ¿no? A nivel de la violencia, a nivel de la pobreza. Allí fue cuando te diste cuenta que la música puede rescatar a las personas que están en la marginalidad. Sí. Yo lo que siempre tuve claro es que a mí la música me cambió la vida y fue en un instante. Eso que te conté antes, ese día que fui a ver una ópera. Esa noche cambió mi vida. Yo quería ser piloto de avión, quería manejar aviones, después quería ser profesor de geografía. Ver una ópera... Estabas viendo chiquito ya con instrumentos musicales, que una flauta tenías, ¿no? ¿Qué te habían regalado? ¿Una flauta? Un saxofón. Un saxofón. ¿Fue por imposición o lo pediste vos? Del saxofón no me acuerdo. Yo pedí estudiar piano cuando era muy chico. Pero lo cierto es que querías ser piloto. Yo quería ser piloto. Fui esa noche al Teatro Solís, esa noche a mí me cambió la vida. En ese momento no me di cuenta muchos años después, cómo a partir de ahí yo orienté todo, no vengo de una familia de músicos, para dedicarme a la música. Y después quise ser director y
La vida me llevó por un montón de lados, viví 14 años en Centroamérica, en El Salvador, y llegué para hacerme cargo de un proyecto de música y juventud. En un país bellísimo, naturalmente bellísimo, muy pobre y extremadamente violento, que todavía sigue saliendo de un proceso de guerra civil de los 90 que fue muy duro. Y en ese momento es donde aprendí definitivamente que la música le cambia la vida. Trabajaba en proyectos con niños de escasos recursos, expuestos a situaciones de mara, violencia, pandillas, que son muy extensas en Centroamérica, muy vinculadas al narcotráfico. Y hoy, algunos niños que estudiaron música conmigo, que tenían 8, 10, 12 años, hoy tienen 24, 25, te escriben por Instagram y me dice, si no hubiese tenido un instrumento en la mano, estaría muerto. No es que me hubiese... Y es increíble lo que eso logra. Cuando poníamos un instrumento en la mano de un niño, cambiaba la vida del niño, la vida de su familia, la vida de su comunidad. Niños de 10, 9, 10 y 11 años que se transformaban en líderes simplemente por tocar un instrumento musical, y el impacto de recibir el reconocimiento y el aplauso del público en un concierto, gente que había vivido con muchísimas carencias afectivas y sociales y económicas de toda índole. Fue una experiencia que a mí me cambió la vida, sin duda, y de las más enriquecedoras que he tenido. Claro, 14 años además, ¿no? 14 años, fueron muchos años. Muchos años. ¿Y por qué te quedaste tanto? Me enamoré del proyecto y del país. Una vez que entras a trabajar con música y temas sociales, te va envolviendo. Llegó un momento, nosotros desarrollamos un proyecto para sordos, para que pudieran hacer música. ¿Para sordos? Para sordos. Dijimos, si Beethoven terminó con sordera y era uno de los músicos más grandes, ¿por qué la comunidad de personas sordas partimos de la base de que no pueden disfrutar de la música? No van a disfrutar seguramente como un oyente. Trabajamos con ellos, encontramos, fue un proyecto de 3 años que también, o sea, yo era el que salía transformado de todo eso. Y te vas enamorando, te vas enganchando. Vivir en el trópico también es muy fácil. También, o sea, vivir sí, más amigable, es ¿no? muy amigable, Claro. y la exuberancia de la naturaleza también. Y bueno, después la vida me hizo volver a Uruguay por la familia y surgieron nuevos proyectos y nuevos desafíos. Y, bueno, y ahora el domingo es un desafío, ¿no? Porque es volver después de ¿cuánto? Estábamos contando 9 meses, creemos, sin presencialidad. Abre el Solís con aforo. A vos te toca el domingo. ¿Cómo es ese día para vos? O general, ¿cómo va a ser, no? Pero en general, ¿cómo es un día donde sabés que a la noche tenés con mucha que ir? expectativa. Yo te puedo decir que ayer me costó mucho dormirme porque tenía la cabeza llena de música, del concierto y lo que vamos a hacer y que tiene que estar bien. Hoy tengo ensayo a las 2 de la tarde, tengo que corregir acá, allá y allá. Me tengo que encontrar con Estela, con Lebón. Tenemos que terminar de armar la puesta en escena. Hay muchos ajustes para hacer de responsabilidad que generan mucho entusiasmo, y creo que esa es la palabra. Estela y Lebón están en los textos, ¿verdad? Ahí. Estela y Lebón van a hacer una participación maravillosa en la obra del medio que tú nombraste y que ellos me enseñaron que yo no puedo nombrar porque ¿Por qué? trae mala suerte a los teatreros. O sea que vos podés decir que son obras de Shakespeare, pero no cuáles. Vamos a hacer 3. Vamos a hacer Hamlet, vamos a hacer la maldita, como le dicen ellos, o la obra escocesa, y vamos a hacer, en vez de Romeo y Julieta, ese mito lo vamos a transformar en West Side Story de Leonard Bernstein, que es Romeo y Julieta pasado a Nueva York en los años 50. Pero con mucho entusiasmo, reencontrarnos con los músicos presencialmente, porque nuestro trabajo es hacer música todos juntos todos los días, que no lo podíamos hacer, nos da mucha alegría, queremos compartirlo, tenemos ganas de estar en el van a tener que escenario. hacer más porque están agotadas, así que esperamos más Seguramente. funciones para que todos podamos disfrutar, se siga masificando el público de la Sinfónica. Martín, ha sido un placer conocerte, felicitaciones. Muchas gracias. Por lo que sos y por lo que nos brindás. Muchas gracias.